Y en esta clase está dirigida para los chicos de primero y segundo. Vamos a recordar que habíamos dicho que era un término algebraico. Habíamos dicho que el término algebraico estaba compuesto por una constante y una variable, ¿verdad? Una variable. Una constante, supongamos 3 y una variable constante y variable. Este se llamaba término algebraico, ¿verdad? Aparte habíamos visto que eran términos semejantes. Si acá término semejante era aquellos términos en los que las variables eran iguales. Aquí tenemos donde la variable es x, en este término la variable es x, en este término algebraico. Aquí hay 1, 2, 3, 4 términos algebraicos, todos con la misma variable. Entonces, si todos tenían la misma variable, se decía que estos términos son semejantes. ¿Qué pasaba cuando estos términos eran semejantes? Estos se podían sumar o restar, ¿no? Se podían hacer alguna operación. Entonces, aquí me indican 2x más 4, 6, ¿verdad? Solamente vamos a ver las constantes. Luego le vamos a colocar la variable. 2 más 4, 6. 6 menos 3, 3. 3 más 5, 8. Por lo tanto, la respuesta de todo esto es 8, pero tiene una variable común. Todos tienen una misma variable, entonces le agrego x. ¿Está bien? Ahora vamos a ver aquí. ¿Cuáles son términos semejantes? Aquí tenemos, vamos a fijarnos en la variable a y a. Este término con este término son semejantes, ¿verdad? Porque tienen la misma variable. Pero este término con este término, ¿serán semejantes? No, porque tienen diferentes variables. Este término con este término tienen la misma variable, los dos son b. Entonces, lo único que yo puedo hacer es operar términos semejantes. Entonces, lo único que puedo hacer aquí es operar estos términos semejantes, 4a más 5a. 4a más 5a es 9 y le agrego el a. Ahora, a esto vamos a operar estos términos semejantes. Que habíamos dicho, este tiene un signo positivo y un signo negativo. Recordando la ley de signos diferentes se resta. Por lo cual 3 menos 2 es 1, ¿verdad? Signo del mayor número. En este caso el mayor número es 3, su signo es negativo, pero tiene una variable b. Ahora les pregunto, ¿esto se puede operar? No, ¿verdad? Porque no son términos semejantes, por lo tanto eso queda ahí. Ahora, ¿a qué se le llama expresión algebraica? Vamos aquí a resolver esto. Expresión algebraica son donde hay dos términos a más. Aquí, por ejemplo, vemos solo un término, ¿verdad? Un término. Aquí vemos un término y dos términos. Aquí hay dos términos algebraicos, ¿verdad? Aquí solamente hay un término algebraico. Entonces, si tiene más de dos términos algebraicos, se le considera expresión algebraica. Vamos a resolver esta expresión algebraica. A ver, 5, 6. ¿Verdad? La expresión algebraica aquí, vamos a ver las variables. La variable a, ¿dónde más hay otra variable a? No hay más, ¿no? Vemos la variable b, ¿dónde más? No vemos más. Lo único que podemos hacer son operar los términos con la misma variable. Aquí este término con este término se pueden operar. ¿Cuánto sería? Aquí este tiene un signo negativo y un signo positivo, se restan 3 y 2. Es 1, ¿verdad? 3 menos 2, 1. Se coloca el signo del mayor número. Entonces sería menos 1. Tiene una variable a, por lo tanto este término es menos 1a. Ahora con los términos b. Tiene aquí, sabemos que está acompañado de 1, ¿no? ¿Verdad? La constante 1, que es la constante invisible, 1. Más 4, 5, ¿verdad? Positivo. 5 con su variable b. Solamente nos falta un término, que es 5c. Ahora, estos términos tienen diferentes variables, por lo tanto yo ya no puedo operar. Estos ya no son términos semejantes. ¿Cuántos términos tenemos ahí? Aquí tenemos 3 términos. 1, 2, 3 términos. 1, 2, 3 términos diferentes. No son semejantes porque tienen diferente variable. A esto se le conoce como expresión, vamos a ponerle expresión algebraica de 3 términos.
¿Está bien? Ahora, vamos a hacer aquí otro ejemplo. 2x más 3x más y menos 5y. Aquí, chicos, lo que podemos hacer es sumar términos semejantes. Aquí tenemos un término semejante. X tiene la misma variable, son semejantes. Solamente vamos a sumar. 2 más 3, 5. Se coloca la variable, ¿verdad? Ahora esto. Tiene una variable y, son semejantes, se puede operar. Menos 5 más 1, sabemos que acá está acompañada la constante 1, ¿no? Entonces, menos 5 más 1 es menos 4. Por ley de signos, se coloca el signo del número mayor, menos 4, acompañado de su variable y. Esto y esto ya no se pueden restar. ¿Por qué? No se puede operar porque tienen diferentes variables. Tiene variable x, variable y, no son semejantes. A esto también se le conoce como expresión algebraica. Vamos a colocarlo. Expresión algebraica. ¿De cuántos términos? 1 y 2. De 2 términos. Chicos, si tenemos de esta manera, x al cuadrado más x2 más y, así infinitos con puntos suspensivos, o si tenemos x más y a la y o a la x, ya no se considera expresión. Estas no son expresiones algebraicas, porque es infinito. Tiene que ser números limitados, ¿entienden? No tienen que ser números que son infinitos. Aquí cuando me dan puntos suspensivos, porque esto va a proseguir hasta el infinito. Entonces no se considera como un término, como una expresión algebraica. Otro caso, que si tengo un exponente letra, en este caso acá el exponente letra x y acá el exponente también letra x, tampoco no se le considera como una expresión algebraica. ¿Por qué? Porque los términos no son términos algebraicos. Habíamos dicho que los exponentes no tienen que ser ni letra, estos exponentes no tienen que ser ni letras ni números irracionales. Quiere decir que esto no puede ser A, no puede ser B, no puede ser C, no puede ser ninguna letra, o sea, no puede ser una variable y no puede ser números irracionales, ¿está bien? Esos números raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, esos números no. Entonces, a esto no se considera expresión algebraica. Ahora, veamos aquí. Vamos a indicar si estos son expresiones algebraicas. Aquí tenemos variable, ¿verdad? Una variable x y y, cada uno con su respectivo exponente, pero no son semejantes, ¿verdad? No son semejantes. Entonces, al no ser semejantes, esto no se pueden operar porque aquí, si bien es cierto, tiene exponente 3, el x, aquí no tiene ni un exponente. Entonces, desde aquí ya vemos que estos no son iguales, las variables no son iguales. Por lo tanto, acá tenemos dos términos algebraicos. Esta sería una expresión algebraica de dos términos, ¿verdad? Una expresión de dos términos. Esto sí es. Vamos a colocarlo así, que sí es. Ahora, aquí, en primer lugar, esto es término algebraico. Todos tienen que ser términos algebraicos, chicos. Para saber si es una expresión algebraico, todos tienen que ser términos algebraicos. En primer lugar, esto no es un término algebraico. ¿Por qué? ¿Qué habíamos dicho? Que el término algebraico está compuesto por una constante y una variable. Esto es una constante, pero no tiene su variable. Así que desde aquí vemos que esto no es un término algebraico. Por lo tanto, todo esto ya no es una expresión algebraica. Otro caso también aquí. Esto no es un término algebraico. ¿Por qué? Porque tiene como exponente a un irracional. Tampoco no es. Por lo tanto, esto no es. Ahora aquí. Este x es como decir, raíz de x es como decir x a la 1 medio. Este sí es un término algebraico. Este es un término algebraico. El de aquí es como decir x a la 1 tercio. También es un término algebraico. Este es un número fraccionario. Entonces, término algebraico, término algebraico. Ahora nos falta aquí. El 4. ¿Será un término algebraico? Que hemos dicho que el término algebraico está compuesto por una variable y una constante. Aquí, esta es una variable. Su constante es un número 1. Hemos dicho que si no está en la constante es porque es 1. Entonces, término algebraico. Aquí también 1, término algebraico. Aquí le falta su variable que no tiene. Esto no es término algebraico. Si esto no es término algebraico, por lo tanto, toda esta expresión no es... Todo esto no es expresión algebraica. ¿Está bien? Ya no sería una expresión algebraica. Vamos a ver unos ejercicios de aplicación aquí. Vamos a reducir.
Está bien, vamos a reducir este valor. Aquí nos dice, para reducir tenemos que saber si son semejantes. Vamos a ver, ¿serán semejantes esto? Vamos a fijarnos solamente en las variables. Tiene una variable x, variable x, variable x, variable x. Todos son semejantes, por lo tanto todo lo puedo operar. Vamos a fijarnos en esto. 4 más 2, 6, menos 3, 3, más 4, 7. Este es igual a 7 y tiene una variable x. De esta manera lo he reducido. Eso sería el valor. Ahora aquí, 3. Ejercicio 3. Vamos a ver, primero vamos a fijarnos si todas son semejantes. Para eso tengo que fijarnos la parte variable, ¿verdad? La parte variable. Aquí es más. La parte variable acá es x, y, z. X, y, z. Ya. No importa si está z, x, y, porque hemos